Shalom. Volvemos a nuestras clases semanales después de haber disfrutado la fiesta de Shavuot. Continuamos con la Parashat Naso. Ya estamos en la segunda del cuarto libro que escribió Moshe Rabbeinu, Parashat Naso, que va del capítulo 4, versículo 21, y la primera aliyá va a alcanzar el versículo 37. Vamos a leer en la Torá. Dice: habló Adonai a Moshe diciendo: hace el censo de los Bene Gershon, también a ellos según sus casas paternas por sus familias. De 30 años para arriba hasta de 50 años los contarás, todo el que viene al ejército para hacer el trabajo en el Ohel Moed. Este es el trabajo de la familia Gershoní, para trabajar y transportar. Transportarán las cortinas del Mishkan, el Ohel Moed, su cobertura, la cobertura del Tahash que está sobre él por encima, y el velo de la entrada del Ohel Moed, las cortinas del patio, el velo de la entrada del portón del patio que está junto al Mishkan y junto al altar por alrededor, a sus cuerdas, a todos los utensilios de su servicio y a todo lo que se les dé para que sirvan. De acuerdo con Aarón y sus hijos, será todo el trabajo de los Bene Gershoni en todos sus transportes y todos sus trabajos. Dispondrán sobre ellos el encargo de todo su transporte. Este es el trabajo de las familias de los Bene Gershoni en el Ohel Moed, y sus encargos estaban en manos de Itamar ben Aharón HaKohen. A los Bene Merari, por sus familias según sus casas paternas, los contarás. De 30 años para arriba hasta 50 años los contarás, todo el que viene al ejército para servir en el servicio al Ohel Moed. Este es el encargo del transporte de todo su trabajo en el Ohel Moed: las tablas del Mishkan, sus pasadores, sus columnas y sus basas, las columnas del patio alrededor, sus basas, sus estacas, sus cuerdas, todos sus utensilios, y para todo su trabajo por nombres designarás a los utensilios del encargo de su transporte. Este es el trabajo de las familias de los Bene Merari para todo su trabajo en el Ohel Moed en manos de Itamar ben Aharón HaKohen. Contaron Moshe, Aarón y los príncipes de la congregación a los Bene Kehatí por sus familias y según sus casas paternas, de 30 años para arriba hasta 50 años, todo el que viene al ejército al servicio del Ohel Moed, y fueron sus contados por sus familias 2750. Esta es la cuenta de las familias del Kehatí, de todo el que sirve en el Ohel Moed, que contó Moshe y Aarón de acuerdo con Adonai en mano de Moshe. Bien, la primera aliyá, Parashat Naso, va a hablar del conteo para poder también describir el trabajo que van a realizar dentro del servicio del transporte a los Bene Leví, a los hijos de Leví. Como ya sabemos, Gershon, Kehat y Merari son las familias. A cada uno de ellos le va a tocar una acción correspondiente. A la familia Gershoni le va a tocar las coberturas, a Merari le van a tocar las estructuras, y a Kehat le van a tocar el mobiliario que se encuentra dentro del Mishkan. Como ya hemos visto, sí están determinadas las tareas para los Bene Israel. Ahora ya vemos que están determinadas las tareas para los Bene Leví, para las distintas casas, es decir, los 3 hijos que tuvo Leví, actividades que les corresponden, y de entre ellos se va a destacar obviamente a Kehat, pues de ellos va a descender estos 3 hermanos que son Moshe, Aarón y Miriam. Una vez que se entregan los encargos y los servicios que van a tener, que van a llevar a cabo, estos deberán hacerse al pie de la letra para que se pueda trabajar el servicio a Hashem de forma ordenada. Cada quien tiene sus labores y cada uno debe de desempeñarlas eficientemente, y la suma de esas labores eficientes van a hacer el trabajo perfecto en el servicio del Mishkan. Todos debemos colaborar en la medida que se nos ha pedido esa colaboración. Esto ocurre también en distintas comunidades hoy en día, en donde se desarrollan distintas actividades, pero todas ellas para que camine el servicio de Hashem como uno solo.
Bien, esto es lo que dice la primera aliyah de la Parashat Naso. Nos vemos para la segunda aliyah. Shalom.